Paz y bien. Y para nosotros es una santa alegría dentro de lo que hace ya un mes atrás le compartía, que es el dulce y amargo de la vida, que celebramos vida y celebramos muerte. Y hoy la familia franciscana nos alegramos con los protomártires de la orden franciscana, Santo Bernardo y compañeros protomártires de la familia. Bernardo, Pedro, Acurcio, Ayuto y Otón, discípulos de San Francisco, partieron en el año 1219 de Italia a España para predicar el Evangelio a los musulmanes. Los prendieron en Sevilla, desterrándolos a Marruecos, donde continuaron predicando. Apresados de nuevo en la ciudad de Marruecos, los encarcelaron y torturaron. El rey del país los condenó a muerte en el 1220. San Francisco, al enterarse del martirio, exclamó: «Ya puedo decir que tengo 5 auténticos hermanos menores». San Antonio, presente en el traslado de su reliquia a Coimbra, decidió hacerse franciscano. Fueron canonizados por Sixto IV en el 1481. Así que, hermanos, celebrando la vida, nos seguimos encontrando como fraternidad virtual, como fraternidad presencial, para fortalecer nuestra vocación como cristianos con su palabra y nutriéndonos del cuerpo de Cristo. Paz y bien. Estoy diciendo a los de Monteatillo, como cogimos aquí, los vamos a ver ustedes. Les invito, hermanos, a que como esa libertad de hijos de Dios, nos pongamos de pie y podamos decir esa oración que San Francisco decía frente al crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Y con mucha alegría y gozo recibimos al que presidirá esta Eucaristía, Fray Luis Oscar Padilla, y cantamos: libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. El sol que todo
todo sabrá alumbrar, es nuestro guía al marchar. Luz y amistad por el mundo dar, ser para todos por igual. Libres como Francisco y por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, con gozo y con alegría nos reunimos para esta celebración eucarística en esta memoria de los primeros mártires de la Orden Franciscana, Berardo y compañeros, y por eso, bajo su intercesión, le pedimos al Señor la fortaleza para nuestra fe, para no tener miedo de ser cristianos, para no tener miedo de dar testimonio de Jesús. Presentamos pues las intenciones para esta Santa Misa. Al Sagrado Corazón de Jesús, por la salud de Gloria Reyes, Nilsa Mella y Carmen Nieves. Pedimos por la salud de Elba Cintrón, por el alma de Rosa A. Richard, Juan Luis Jiménez, Angélica Seara, Francisco Reyes Rincón, por el eterno descanso de Carlota López Veda de García y de Iris Nereida Rodríguez Rivera. Y nos disponemos pues para recibir la palabra de Dios rezando los salmos de las laudes de este sábado de la primera semana. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inicuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrarán. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre, jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todas las naciones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Todopoderoso, que santificaste los comienzos de la orden franciscana con la sangre de sus primeros mártires, los santos Berardo y compañeros, concédenos que a ejemplo de ellos sepamos mantenernos firmes en la fe y con nuestra vida demos testimonio de ti ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos. Parecemos condenados a muertes, dados en espectáculos públicos para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo, vosotros, que cristianos tan sensatos, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para hacerlos recapacitar, porque os quiero como hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, pues los entregarán al tribunal y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa serán llevados ante reyes y gobernantes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir, ya que en aquel momento Dios les indicará lo que deban decir. Porque no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre quien hablará en ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos denunciarán a sus padres para que los maten. Todos los odiarán por mi causa, pero Dios salvará a quien persevere hasta el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito, hermanos y hermanas. Si nosotros miramos el santoral de la iglesia, los primeros santos que celebró la iglesia fueron los mártires, y por eso tenemos tantos santos mártires que celebramos a lo largo del año litúrgico. Podríamos decir la primera categoría de santo y por lo tanto la categoría más alta de la santidad es el martirio, el poder dar nuestra propia vida por Jesús como Él la entregó por nosotros. Tal vez eso nos suena un poco terrible, ¿verdad? Sobre todo cuando leemos los testimonios de los mártires, pero tenemos que reconocer que el martirio es una gracia, ¿verdad? El mártir no es aquel que no es un suicida, ¿ve? No es alguien que busca que lo maten, no, sino que muere por causa de su fe. Y el martirio significa testimonio. Y por eso, desde esa perspectiva es que debemos entender, ¿verdad?, los relatos de los mártires, ¿verdad?, de su martirio. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La crueldad de los esbirros, de aquellos verdugos que les llevaron a la muerte, o más bien mirar ante todo la firmeza de la fe de estos hombres y mujeres que dieron su vida por causa de Cristo. Es lo que Jesús nos indica hoy. Jesús es muy realista. Él está enviando a sus apóstoles en este evangelio a predicar y les hace ver poner los pies en la tierra. Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted manda una oveja en medio de lobos? Lo más probable es que no llegue, ¿verdad? Y si tienen hambre, más todavía. Así que a menos que estén alimentados y la dejen pasar, ¿verdad? Entonces, y Jesús utiliza otra comparación. Sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, la vida del cristiano, sobre todo el que es enviado de misión, no es una vida fácil, no es una vida de comodidad, es una vida que está llamada a dar testimonio de Jesús. Y por eso encontramos que a través de la historia, comenzando por los mismos hechos de los apóstoles, la persecución de los cristianos se convirtió en ocasión de ¿qué? De expandir la fe, de llevar el mensaje del Señor. Y por eso lo importante para todo el que es misionero es precisamente dar testimonio de Cristo. Y si seguimos, ¿verdad?, lo que decía San Juan Pablo II, que todo cristiano que toma conciencia de su fe se vuelve misionero, esto nos aplica a todos, ¿ve? Entonces todos tenemos que ser
capaces de ser astutos como serpientes, pero sencillos como las palomas. Saber que vamos como ovejas en medio de lobos. ¿Cuáles son esos lobos? Bueno, el mundo, el demonio y la carne, ¿verdad? La mentalidad de este mundo que muchas veces es contraria al Evangelio, ¿verdad? No se trata simplemente, ¿verdad?, del martirio cruento, sino también se trata del martirio que debemos dar nosotros de Cristo, el testimonio de Cristo que estamos llamados a dar en nuestra vida diaria. Entonces los mártires, los santos mártires nos enseñan a nosotros a perseverar en la fe, porque eso es lo que Jesús nos indica al final de este pasaje del Evangelio que hemos escuchado. El que persevere hasta el fin se salvará. Entonces queremos alcanzar la salvación, necesitamos la gracia de la perseverancia en la fe, ¿verdad? Como algunos dicen, ¿verdad?, la santa perseverancia, la perseverancia final, ¿verdad? Entonces eso es una gracia y tenemos que pedirla todos los días, porque todos los días luchamos con tantas cosas que van contrarias al mensaje de Cristo, al seguimiento de Cristo. Entonces no es fácil, pero sabemos, ¿verdad?, que si estamos unidos a Jesús lo podemos realizar. Y por eso, ¿verdad?, una de las cosas que la iglesia primitiva hacía celebrar los mártires era leer el relato de los mártires, ¿verdad?, el relato del martirio de ese santo que había dado testimonio de Jesús. Les voy a compartir este relato de la crónica de los 24 ministros generales de la Orden de los Hermanos Menores, cómo fue el martirio de estos 5 hermanos franciscanos. Es un poco cruento, pero no nos fijemos en eso. Fijémonos sobre todo cómo ellos lograron perseverar en medio de estos tormentos, se mantuvieron firmes en su amor a Jesucristo y en el testimonio de su fe. Dice así: el bienaventurado Francisco, llevado de inspiración divina, escogió a 6 de sus mejores hijos y los envió a predicar la fe católica entre infieles. Se pusieron en camino hacia España y llegaron al reino de Aragón. Recordemos que estamos hablando del siglo XIII, cuando todavía España no era lo que es hoy España, un Reino Unido, eran varios reinos. Entonces, la región de España, la mitad de España hacia el sur, era musulmán, ¿verdad? No es hasta los reyes católicos, Fernando e Isabel, que se va a unificar todo el territorio y todo el territorio va a ser católico, ¿no? Entonces, continúa diciéndonos: se pusieron en camino hacia España y llegaron al reino de Aragón, en donde enfermó gravemente Fray Vidal, y no logrando reponerse en su salud, dispuso que los 5 compañeros prosiguieran la empresa para no contradecir la voluntad del seráfico Padre y para no demorar por su causa la obra emprendida por Dios. Estos 5 hermanos, obedientes a los deseos de Fray Vidal, que se quedó reponiéndose de su enfermedad, se dirigieron a Coimbra y desde allí a Sevilla, pero antes se despojaron del hábito religioso. Es en este momento, cuando ellos llegan a Coimbra, eso es en Portugal, donde ellos entran en contacto con Fernando, que luego se convertirá en Antonio, ¿verdad?, en el gran San Antonio de Padua, pero que en realidad era de Lisboa, ¿verdad? Entonces ahí Fernando de Lisboa conoce a los frailes y al regreso de los restos mortales de estos mártires, él va a tomar la decisión de hacerse franciscano. Cierto día, confortados espiritualmente, salieron por la ciudad de Sevilla con el propósito de visitar la mezquita principal y de entrar en ella, pero los sarracenos se lo impidieron, empleando la fuerza, a gritos, empellones y golpes. Apresados, fueron conducidos al palacio de su soberano, ante quien estos varones de Dios aseguraron ser mensajeros del Rey de Reyes, Cristo Jesús. Tras una exposición de las principales verdades de la fe católica y animando a sus oyentes a que se convirtieran y se bautizaran, el rey, enfurecido por tanta osadía, mandó que fueran decapitados inmediatamente. Mas su consejo presente allí sugirió al rey que suspendiera la sentencia, dejándoles ir a Marruecos en conformidad con los deseos manifestados por ellos. Llegados a Marruecos, sin pérdida de tiempo, predicaron el Evangelio, especialmente en el zoco mayor de la ciudad. Se comunicó esta nueva al sultán, quien dispuso que fueran encarcelados sin demora. 20 días permanecieron en prisión, sin darles alimento ni bebidas, confortados solo con la reflexión del espíritu. Acabada esta reclusión, fueron llevados a la presencia del sultán. Interrogados, siguieron firmes en sus decisiones anteriormente manifestadas de plena fidelidad a la religión católica.
Encolerizado el sultán, mandó que fueran azotados y que separados los unos de los otros en diversas cárceles, fueran sometidos a intensas torturas. Los esbirros, una vez esposados los santos varones, ligados los pies y con sogas puestas al cuello, los arrastraron con tanta violencia que casi se les salían las entrañas por las heridas abiertas en sus cuerpos. Sobre esas mismas heridas arrojaban aceite y vinagre hirviendo, y esparciendo por el suelo los vidrios que contenían los líquidos para que se les clavaran al pasar por encima de ellos. Toda la noche duró este tormento bajo la custodia de unos 30 sarracenos, quienes los flagelaron sin ningún miramiento. A la mañana siguiente, reclamados por el sultán, fueron trasladados semidesnudos y descalzos mientras eran golpeados. Se repitió el interrogatorio, siendo idénticas las respuestas, por lo que el soberano cambió de táctica, haciendo traer hermosas mujeres a las que recluyó con ellos, mientras les increpaba: convertíos a nuestra religión mahometana, y en premio os daré por esposas a estas doncellas, os colmaré de riquezas y seréis honrados por todo mi reino. La contestación fue unánime: quédate con tu dinero, con tus mujeres y con tus honras, que nosotros renunciamos a todos esos bienes pasajeros del mundo por amor a Cristo. El rey, al verse desairado, se encolerizó, empuñó la espada y uno a uno de un tajo les abrió una brecha en la cabeza. Luego con su propia mano les clavó en la garganta 3 cimitarras. Así murieron. Ante todo, ¿verdad? Como les decía, lo importante del relato y por qué son mártires es precisamente por esa firmeza con la que se mantuvieron en la profesión de su fe y de su vida religiosa, ¿no? Quédate con tu dinero, con tus mujeres, con tus honras, que nosotros renunciamos a todos esos bienes pasajeros del mundo por amor a Cristo. Como dice un dicho, ¿verdad? El que nada tiene, nada teme, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Cuando Francisco escuchó la noticia del martirio de estos 5 hermanos, dijo: ahora tengo verdaderamente 5 verdaderos hermanos menores, ¿verdad? Es decir, 5 hermanos que fueron capaces de mantenerse, ¿verdad?, en esa fidelidad a Cristo, ¿verdad?, y sufrir por su causa, ¿verdad? Este relato, tal como lo conocemos, ¿verdad?, de seguro, ¿verdad?, cuando Francisco escuchó todo esto, esto influyó mucho en el modo de evangelizar de los frailes. La regla nobulada de los frailes menores tiene un capítulo dedicado a la misión, al igual que la regla bulada, la que profesamos los frailes. Pasa que en el texto de la regla, tal como lo profesamos, ¿verdad?, es mucho más breve. Pero en la regla nobulada llama la atención, porque si nos damos cuenta, los frailes llegaron y empezaron a predicar. Y eso causó, ¿verdad?, que los otros, ¿verdad?, le cayeran encima, ¿verdad?, el sultán, y se enfurecieron: ustedes no pueden predicar esto aquí, y todo eso. Y por eso, ¿verdad?, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Por qué son mártires? ¿Por haber provocado la furia de los musulmanes en contra de ellos? No, son mártires porque a pesar de eso se mantuvieron firmes en su amor a Cristo. Eso es lo que les hace a ellos mártires, ¿ve? San Francisco, en la regla nobulada, dice: cuando vayan entre infieles pueden hacerlo de 2 maneras. Primero, ¿verdad?, vivan entre ellos. Luego, si les preguntan, den testimonio de que son cristianos. Entonces hay un cambio. Francisco les pide a los frailes que cuando van entre gente que no son cristianas, no vayan primero diciéndole: miren, conviértanse a Cristo, se van para el infierno. No. Sino vivan entre ellos como cristianos, evidentemente. Den testimonio, y si les preguntan, den testimonio de Cristo. Entonces ahí, cuando se dé la oportunidad, entonces hablen de Jesús. Y si si se convierten, los bautizan. Y si por causa de eso les matan, entonces pues sufran el martirio, ¿eh? Pero no empezar un poco como empezaron estos hermanos, ¿verdad? Estamos a los comienzos de la orden. La misión en la iglesia para el siglo XIII era un asunto que se había prácticamente abandonado, ¿ve? ¿Por qué? Porque toda Europa se había convertido al cristianismo. Entonces, la realidad de los musulmanes era visto más bien como una amenaza, más que como un objeto de ir a llevar el evangelio. Entonces, esto es lo que ayudó a que luego los frailes que se fueron enviados a la Tierra Santa, donde estaban los musulmanes y unos pocos judíos que quedaban allá,
pero sobre todo ha hecho, ¿verdad?, que la presencia franciscana se haya permanecido allí por más de 800, por alrededor de 800 años ya. Entonces, y los frailes franciscanos han sabido allí manejarse entre los musulmanes, entre los judíos, entre toda la gente que hay por allí, ¿verdad? Y con todo eso también nuestros hermanos franciscanos en Tierra Santa, muchos de ellos han sufrido el martirio a pesar de todas esas cosas. Pero si hoy por hoy los franciscanos de la custodia de Tierra Santa tienen ese respeto, tanto por parte de musulmanes como de los judíos actuales, es precisamente porque han sabido mantener esta capacidad de diálogo, ¿verdad?, de no imponer la fe, sino de testimoniarla, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, ese es el camino que se nos pide. Y por eso, ¿verdad?, y eso a veces es también un testimonio difícil de dar, ¿verdad? Mantenerte firme en tu fe frente a tanta adversidad es también una forma de martirio. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos dé esa firmeza de la fe de estos primeros mártires de nuestra orden, para que podamos nosotros ser también testigos de Jesús en los contextos en los que nos encontramos en el tiempo de hoy. Que así sea. Puestos de pie, presentamos al Señor nuestras preces. Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, Sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Al Sagrado Corazón de Jesús, por la salud de Gloria Reyes, Nilsa Mella y Carmen Nieves, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Por la salud de Elba Cintrón, por el alma de Rosa Richard, Juan Luis Jiménez, Angelita Seara, Francisco Reyes Rincón, por el eterno descanso de Carlota López Veda de García e Iris Nereida Rodríguez Rivera, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. En silencio presentamos también nuestras peticiones particulares. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida, que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse mientras preparamos las ofrendas. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor.
Al que sufre y al triste dale amor, al humilde y al pobre dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, al que vive de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, al que viene de lejos, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus mártires, Berardo y compañeros, y concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, pues en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia, y das la victoria en la última agonía por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos cantamos un cántico nuevo, y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Berardo y compañeros, San Francisco y Santa Clara y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto y su auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos intercambiar un signo de paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro humildemente y te pido perdón de todos mis pecados. Quisiera recibirte sacramentalmente, pero ya que no lo puedo hacer en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, perdonando que nos das perdón, estando a todos que tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Por su entrañable misericordia nos ha santificado el sol que nace de lo alto, y por medio de los santos mártires ha iluminado a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su entrañable misericordia nos ha santificado el sol que nace de lo alto, y por medio de los santos mártires ha iluminado a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Oremos. Señor y Dios nuestro, que iluminaste a los ojos del mundo el misterio de la cruz con la muerte gloriosa de tus mártires, escucha nuestra súplica y haz que, fortalecidos por este sacrificio, nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que todavía se pueden ordenar los almuerzos para el día de mañana y se estarán distribuyendo a las 10 de la mañana y en la tarde, después de a partir de las 5:30 de la tarde. Y también reservar para el próximo sábado el retiro sobre la palabra de Dios, comenzando a las 9 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde. Terminamos con la Santa Misa. Estarán con nosotros
el Padre Rafael de Jesús González, de los canónigos regulares, la parroquia Cristo Rey de Carolina, el Padre José Colón, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Punta Santiago, en Humacao, sí. Y también tiene la parroquia de Naguabo, Nuestra Señora de Rosario. Y Fray Eduardo Maldonado, para el tercer y último tema. El enfoque de retiro va a ser, ¿verdad?, desde 3 perspectivas. Vamos a mirar la enseñanza de Seducidos por la Palabra, desde la Escritura, testimonios de hombres y mujeres que fueron cautivados por la palabra de Dios. Luego, lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia sobre el valor de la palabra de Dios y su importancia en nuestra vida. Y finalmente, Francisco de Asís y cómo él nos propone, ¿verdad?, hacer de la palabra de Dios el camino para nuestra vida. Y así esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición y para poder vivir el próximo domingo de arriba, el tercer domingo del tiempo ordinario, que el Papa Francisco lo puso, ¿verdad?, como el domingo de la palabra de Dios. Les recordamos que traigan, por supuesto, ¿verdad?, traigan su Biblia, ¿verdad?, para que hagan sus anotaciones, ¿verdad?, y en algún momento, ¿verdad?, que tal vez en la misa, pues haremos la bendición de las Biblias para que les anime a leerla como palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Muy buen